Hoy, 9 de diciembre, se celebra el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción y en medio de la pandemia los países en todo el mundo están adoptando diferentes medidas, movilizando millones en fondos para adquirir equipos médicos y proporcionar una red de seguridad económica, creando así importantes oportunidades o mejor, espacios para ser aprovechados para la corrupción. Es por ello que Naciones Unidas se está invitando a la recuperación con integridad. Para hablar de los avances que pudiera haber en materia de la lucha contra la corrupción, nos acompaña Paola Palacios, ella es coordinadora de Asuntos Internacionales de Transparencia Mexicana. Es el capítulo en México de Transparencia Internacional. Señora Palacios, buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, saludos por allá y a todo el auditorio. Cuando nosotros hablamos de este fenómeno de la corrupción que pareciera estar enquistado en nuestra sociedad política y política con P mayúscula, ¿qué análisis se puede hacer hoy día, hoy cuando se conmemora el Día de la Lucha contra la Corrupción, en esa radiografía? Primero, para plantear qué tanto sigue allí cada vez que hablamos de corrupción, ese fenómeno que nos afecta tanto, que se convierte en un flagelo que termina afectando sin duda a todas las sociedades. Gracias. Pues sí, como sabemos, la corrupción representa un complejo fenómeno social, económico y político que afecta a todos los países y hoy, por eso, en 2003 se declaró el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción. Este fenómeno, esta epidemia realmente ha aquejado a los países por muchos años y, como sabemos, América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo y por ella justo esta epidemia también, que es la corrupción, esta pandemia, también afecta directamente a las personas. Y bueno, hemos visto con indicadores elaborados por Transparencia Internacional desde hace muchos años que la percepción de la incidencia de la corrupción en América Latina ha aumentado. Es ligeramente mayor la percepción en América Latina que en el resto del mundo y en mucho más que en países desarrollados. Y bueno, en efecto, lo que comentaron, se han logrado avances en la lucha contra la corrupción en la región, pero hemos visto pues justo como políticos de alto nivel, por ejemplo en Guatemala o en Brasil, han sido declarados culpables en actos de corrupción. Se iniciaron acciones legales, sin embargo, por ejemplo, en México todavía seguimos en un proceso pues de investigación, todavía no ha habido ninguna sanción contra este tipo de delitos relacionados con, por ejemplo, el caso Odebrecht, que fue muy sonado en la región. Ese es uno de los, quizás de los mayores exponentes de esta situación. Y me quiero detener un poco en Perú, porque allí llega a un alto nivel. Expresidentes, Alejandro Toledo, Alan García, que terminó quitándose la vida cuando se hacía la investigación, Ollanta Humala. Si vemos a alguna dirigencia política, no llegó a estar en el poder, pero fue candidata presidencial, también Keiko Fujimori. Y de allí en adelante hemos visto cómo la inestabilidad política, social, institucional ha estado allí presente en el territorio peruano. Y si uno mira y empieza a buscar hacia atrás, allí puede estar una al menos de las causas para ese desinterés del ciudadano frente a las situaciones de Estado, porque dicen que importa cualquier cosa, sea quien sea cual llegue, sea cual gane, sea cual sea por el que vote, simplemente se van a robar lo nuestro. Sí, sin duda, el caso peruano pues ha llegado hasta los niveles más altos pues de haber hallado culpables a estos dirigentes. Sin embargo, no es el único caso. En la mayor parte de los ciudadanos, de acuerdo al Barómetro Global de la Corrupción que presentamos en su última edición de Transparencia Internacional, sostienen los ciudadanos que sus gobiernos no hacen lo suficiente para abordar la corrupción y que los niveles de corrupción han aumentado. Por ejemplo, los encuestados tienen diferentes niveles de valoración sobre el incremento de la corrupción en cada uno de los países. Por ejemplo, en El Salvador, 45% consideró que habían aumentado, en Guatemala el 46%, en Honduras, Brasil, Chile el 54%, vaya, en Venezuela incluso el 87% de los encuestados han considerado que ha aumentado. Y bueno, en general, 1 de cada 2 personas viviendo en Latinoamérica y el Caribe considera que la corrupción incrementó. Asimismo, 1 de cada 2 personas en la región ha tenido que pagar un soborno
en el último año. Y bueno, esto sin duda hay que poner énfasis en que la corrupción afecta a todas las personas y sobre todo en el marco de la pandemia que estamos viviendo y sobre todo en la recuperación económica y social va a ser un tema relevante a observar por parte de la ciudadanía a sus gobiernos. Cuando el Estado paga y se da el vuelto, cuando es el Estado el que controla los poderes, por ejemplo, la Contraloría que se hace a través del Parlamento, del Congreso o la Asamblea Nacional, según sea el caso, con dos o con una sola Cámara, cuando también interviene en el Poder Judicial, cuando designa a ese poder ciudadano o de veeduría como un contralor, un procurador, ¿qué tan fácil se hace o qué tan difícil entonces resulta mejor que se haga justicia en estos casos? Usted ha hablado del 87% de esa visión ciudadana complicada o quizás pesimista frente a la situación en Venezuela. Sin duda Venezuela merece una tienda aparte cuando hablamos de estos asuntos porque su realidad dista mucho del resto de los países, pero ¿qué tanto puede el Poder Ejecutivo tener el control en las distintas instituciones del Estado y simplemente no ser fiscalizado, hacer y deshacer sin que nadie le diga nada? Bueno, sin duda este no es un tema únicamente de Venezuela. Hemos visto en varios países de la región como diferentes actores políticos, principalmente del Poder Ejecutivo, han estado pues aumentando el poder en otros poderes, digamos, tanto en los congresos, los parlamentos, el Poder Judicial, y eso mina la capacidad de las democracias de tener estos balances y estos... lo dicen bien Estados Unidos, ¿no? Checks and balances, que sin esta división de poderes y una real autonomía entre los poderes, pues el tema de la corrupción puede incluso incrementar, dado que no se tienen, por ejemplo, vigilancia en el caso de la pandemia. En México pudimos ver, por ejemplo, durante la pandemia, a partir de observaciones de sociedad civil que hicimos, pues el Congreso tampoco actuó no actúa durante este periodo pidiendo cuentas, exigiendo cuentas al Ejecutivo. Auditorías en tiempo real, por ejemplo, que son mecanismos que tienen los congresos para poder fiscalizar los recursos mientras están ejerciendo, y pues si no hay una fiscalización por parte del poder ejecutivo y después, perdón, del poder, sí, del ejecutivo, pero sobre todo del Congreso, que es otro poder, pues el ejecutivo también puede seguir ejerciendo recursos pues sin que haya una fiscalización continua por parte de otros poderes. Paula, esto es cuando dentro del país están las instituciones, están creadas, burocráticamente existen, pero hay alguna situación que desde el Ejecutivo les puede llegar a frenar. Pero hay otro fenómeno y ocurre cuando hay fiscalización desde el extranjero o de organismos multilaterales, como por ejemplo Naciones Unidas. Y uno de los casos ocurrió en Guatemala, cuando el presidente dijo: si me vas a investigar a mí, Comisión Internacional contra la Corrupción, te vas del país. No quiero que estés aquí porque no quiero que me vigiles, y mucho menos a mí, que soy el presidente. Ocurrió con el presidente Jimmy Morales, pero también hay ese desafío de algunos mandatarios cuando están en el poder o incluso después de retar a esos organismos que se encargan de esa vigilancia. ¿Eso también puede impedir que vayamos curándonos de ese cáncer de la corrupción? Sin duda, bueno, el caso de la CICIG fue pues uno de los grandes temas escandaloso, en Guatemala. Además. Sin embargo, escandaloso. Sin embargo, bueno, no solamente en tema de los organismos internacionales que vigilan, sino también de la propia sociedad civil dentro de los propios países. En muchos casos en América Latina hemos visto en los últimos tiempos ataques sistemáticos contra la sociedad civil, discursos en diferentes países en donde pues la participación de la sociedad civil se ve disminuida e incluso es atacada por parte de los actores políticos, y esto no contribuye a que pues se denuncien casos, se investiguen realmente, y sobre todo creo que los temas más relevantes a los que se tiene que poner énfasis en la región es el tema de las sanciones, realmente sanciones efectivas contra los corruptos, que se recuperen los activos, que se recuperen los recursos robados hacia a las naciones de donde fueron sacados, y sobre todo que se restituya, se repare el daño a las víctimas de la corrupción. Y bueno, estos últimos temas
muchas veces se quedan en investigaciones, pero realmente no llegamos al final, que es restituir realmente a las víctimas de la corrupción de todo lo que se roban los corruptos. Pareciera que se trabaja para ello, Paola, cuando cada uno de los sectores políticos en los distintos países de nuestra región dicen: yo llego aquí a luchar contra la corrupción y todos los corruptos van a pagar por ello. Y le voy a traer el caso mexicano, el caso en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: hay que juzgar o se puede juzgar a los expresidentes. Lanzó una consulta, no le dieron las firmas, pero lo pasó por vía ejecutiva. En definitiva, planteándose hacer eso, hacer frente a la corrupción. Pero cada uno de los gobernantes que llegan al poder llegan con el mismo discurso. Sí, desde hace varios años, y bueno, esto ha sido ya sistemático en algunos países en América Latina, pues llegan candidatos, llegan con el mismo discurso anticorrupción, que también fue ha sido un clamor de la sociedad civil durante muchos años. Sin embargo, llegan ideas de, pues vamos a acabar con la corrupción en varios países de la región, no solo en México, en el sentido de vamos a erradicar la corrupción. Y ya cuando se está ahí, pues no necesariamente las cosas cambian o por ejemplo, se investigan tal vez políticamente a algunos adversarios, pero a lo mejor no tanto a los propios colaboradores, ¿no? Entonces, creo que valdría la pena que, pues si se va a combatir la corrupción, pues debería ser a todos los niveles, en todos los poderes y pues a los allegados y a los adversarios. Entonces, sin duda, se debe controlar efectivamente la corrupción a través de diferentes herramientas, pero sobre todo sin un uso político o un uso selectivo de las herramientas para combatir la corrupción. Me voy a robar unos segundos más, Paola, para preguntarte. Cuando se crean espacios, instituciones, organismos dependientes del Ejecutivo para luchar contra la corrupción y esa burocracia también se la come la corrupción, ¿cómo enfrentarla allí que pareciera pues ese doble peligro o doble riesgo? Pues sin duda las instituciones o como se han estado creando ha sido tratando de mantener la autonomía, por ejemplo en el caso de mexicano, pues mantener la autonomía de la fiscalía con respecto al Poder Ejecutivo, a la Presidencia de la República, por ejemplo, Sí. O a otras secretarías, así igual el caso colombiano y demás, pero pues al final vemos que pues la autonomía y la independencia a veces no funciona como debieran ser, pues como se plasma en las leyes, ¿no? Sí. La independencia política debería de ser pues algo que se garantice en todos los países de la región, justo para tratar de acotar los espacios de los corruptos y que, bueno, se trata de separar pues los poderes y que las investigaciones realmente den paso a sanciones reales para todos y sobre todo que se recauden los activos y se repare el daño a las víctimas, que eso es al final lo que todas las personas buscamos, que se reparen los daños de la corrupción. Es que precisamente lo pregunté a propósito de la última respuesta que nos estabas dando, recordaba el caso colombiano. Recién ahora mismo ha llegado Luis Gustavo Moreno, que era el fiscal anticorrupción colombiano, que está preso por corrupción, y era precisamente eso lo que te decía, crear toda una burocracia para luchar contra eso, y es precisamente él el que termina juzgado por ese mismo caso. Exacto, pues eso es lo que pasa. La corrupción se mueve a través de redes, no es como decían anteriormente, es un tango de entre dos personas, es una serie de redes políticas, redes económicas, redes sociales, que hay que desmantelar y justo tratar de hacer que los que investigan y los que sancionan realmente lo hagan, pues a todos, ¿no? Y que tratar de quitar lo que está mal dentro de las instituciones, que se limpien las instituciones y que sirvan para poder castigar realmente a los culpables. Paola Palacios, coordinadora de Asuntos Internacionales de Transparencia Mexicana, que es el capítulo en México de Transparencia Internacional. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, saludos para todos.